El valle siempre se quedaba en silencio en diciembre. Ese silencio profundo que te permitía oír los latidos de tu propio corazón si te quedabas quieto el tiempo suficiente. Pero aquella noche, lo único que se oía era el crujido de los neumáticos sobre la grava del camino de mi finca. Salí del cortijo, todavía con el farol de hierro que había colgado para el ensayo de los niños. Y vi como un todoterreno blanco de la comunidad de propietarios se detenía en seco, como si fuera el dueño de toda la sierra. Entonces bajó Isabel Correa, sus botas resonando sobre las piedras con la seguridad de quien cree que una carpeta le da derecho a ser juez, jurado y verdugo al mismo tiempo. No saludó a nadie. Ni siquiera miró al grupo de familias reunidas junto al cortijo. Vecinos que conocían este valle mucho antes de que existiera la comunidad de propietarios. Mucho antes de que Isabel se autoproclamara presidenta de algo que nadie había pedido. En lugar de eso, levantó una carpeta roja como si fuera un arma y ladró. Esta reunión queda declarada ilegal. Cualquiera que participe recibirá multas inmediatas según el artículo 14b del Reglamento Interno de la Comunidad del Valle del Olivar. Nadie se movió. Sentí la tensión subir como un alambre de espino que se tensa. Los niños de los García se quedaron congelados a mitad de un villancico. El aliento formando nubes en el aire frío. Doña Carmen Pérez, de 73 años y más pequeña que mi silla de montar, sostenía una bandeja de polvorones que había horneado toda la tarde. Las manos le temblaban como si temiera dejar caer todo el valle al suelo. Nunca nadie había parado la fiesta de Nochebuena. Ni en 20 años. Ni siquiera la nevada del 2009 que arrancó media puerta del cortijo. Caminé hacia Isabel con paso lento y firme. Buenas noches, dije. ¿En qué puedo ayudarla? Puede cerrar esto ahora mismo, soltó, clavándome la carpeta en el pecho. La carta tenía 6 páginas. Impresas en negrita para parecer oficial. Cese y desista. Reunión no autorizada. Falta de permiso estacional. Protocolo de seguridad comunitaria. Había metido todas las frases que se le ocurrieron. Menos la única que importaba, competencia. Esto es propiedad privada. Isabel, respondí, devolviéndole la carpeta. Siempre lo ha sido. Ella dio un paso más cerca. La voz afilada como para quitar pintura. La comunidad tiene autoridad sobre todas las zonas comunes, incluido este camino, este cortijo, estas reuniones. Y como presidenta estoy obligada a hacer cumplir las normas de seguridad. Al otro lado del patio vi a Elena Ramírez, mi amiga de toda la vida y la abogada más aguda del valle, observando con atención. Sus cejas se levantaron apenas lo suficiente para preguntar, ¿va en serio? La respuesta era evidente. Isabel no estaba protegiendo la seguridad. Estaba imponiendo control. A nuestro alrededor. Las familias se removían inquietas y sentí todas las miradas pasar de mí, el dueño de la tierra, a la mujer que insistía en que era dueña de todos los que vivían en ella. La tensión se podía palpar en la piel. Los faroles de Navidad parpadeaban contra las vigas del cortijo, proyectando sombras largas que parecían escuchar. Considéralo aviso formal, dijo Isabel, golpeando las hojas con el canto de la mano. Si mañana se reúne alguien aquí, avisaremos a la policía. Se impondrán multas. Se colocarán embargos. Esta tradición termina esta noche. Había una docena de cosas que podía haber dicho. Podía haberle hablado de la escritura que firmó mi abuelo en 1961. Anterior a la comunidad casi medio siglo.
Podía haberle explicado que la ley andaluza trata el poder de las comunidades como la sal, con moderación y nunca sobre el plato ajeno. Podía haberle recordado que ninguna familia había votado por ella jamás. Pero en lugar de eso hice la pregunta más baja. La que cala más hondo. ¿Qué ha cambiado? ¿Isabel? ¿Por qué precisamente esta fiesta? Por primera vez desde que bajó del todoterreno. Dudó. Apenas un segundo. Pero suficiente para ver un destello de miedo o desesperación en sus ojos. Lo ocultó rápido. Enderezando el abrigo. Porque alguien tiene que poner orden en esta comunidad. Giró sobre sus talones. Volvió al vehículo y desapareció por el camino tan bruscamente como había llegado. Sin despedidas. Sin aclaraciones. Solo el eco hueco de su amenaza flotando detrás como un quitanieves raspando el asfalto. Las familias se quedaron calladas. Nadie sabía qué hacer. Nadie quería ser el primero en marcharse. El primero en admitir que nos habían intimidado en mi propia tierra. Miré al grupo, los niños con sus tazas de chocolate caliente. Los padres sopesando riesgo y tradición. Los mayores recordando cuando los vecinos resolvían los problemas cara a cara en vez de con multas y denuncias. Seguimos con la fiesta, dije. Como siempre. El alivio fue inmediato. Pero la preocupación no desapareció del todo. Porque en el fondo todos sabíamos que Isabel no empezaba peleas que no pensaba terminar. ¿Y si estaba dispuesta a prohibir la Navidad? ¿Qué más estaba preparando? Esa pregunta me acompañó toda la noche y me siguió hasta la mañana siguiente. Cuando entré en mi despacho, un antiguo cuarto de aperos que había arreglado yo mismo años atrás. Abrí el portátil pensando en revisar el estado de las carreteras del valle. Pero el primer correo en la bandeja del ayuntamiento me dejó clavado en el sitio. El asunto decía, urgente, solicitud de intervención policial. Conspiración navideña criminal. Remitente, Isabel Correa. Presidenta de la comunidad. Y la denuncia. Dirigida a mi propia dirección. Realmente no tenía ni idea de con quién estaba tratando. Abrí el adjunto. 6 páginas otra vez. Pero más pesadas. Acusaciones apiladas como leña, reunión comunitaria no autorizada. Sabotaje del valor de las propiedades. Asamblea subversiva para socavar la autoridad vecinal. Incluso había añadido una nota manuscrita al final. Escaneada torcida, señor alcalde. Hay que controlar a esta gente. Intervenga inmediatamente. La ironía cortaba como acero. Me recosté en la silla. Mirando aquella línea. En papel. Yo era solo un propietario de finca con fama de discreto. Pero desde hacía 18 meses. Todas las ordenanzas. Disputas de lindes y quejas vecinales del Valle del Olivar terminaban exactamente aquí. En esta pantalla detrás de este escritorio rústico. Detrás de esta vida que mantenía intencionadamente sencilla. Porque un alcalde que vive como político no consigue conversaciones sinceras con sus vecinos. Y un alcalde que parece un hombre de campo no es objetivo fácil para presidentas de comunidades. El error fatal de Isabel fue pensar que el poder solo fluía en una dirección, hacia ella. Seguí leyendo. Había adjuntado fotos tomadas desde la carretera, zooms borrosos de familias junto al cortijo. Niños colgando luces. Alguien llevando una olla. Las había marcado con etiquetas dramáticas, prueba. Infracción. Peligro potencial. En una, la bandeja de polvorones de doña Carmen estaba rodeada en rojo como si estuviera pasando contrabando. Se le está yendo la cabeza, murmuré.
Pasos se acercaron a la puerta. Elena asomó con una taza de café que olía lo bastante fuerte como para despertar a los muertos. Pareces haber tragado un poste de la valla, dijo. ¿Qué ha pasado? Giré el portátil hacia ella. Leyó en silencio unos segundos. El músculo de la mandíbula tensándose. Ha presentado esto en el ayuntamiento. Todas las denuncias las ha mandado al ayuntamiento. ¿Y cree que el alcalde es? No soy yo, tomé la taza. Ni de lejos. Elena soltó un suspiro lento. Esto no es solo extralimitación. Es obsesión. Quiere control, dije. Y la fiesta de Nochebuena es lo único que nunca ha podido tocar. Por eso la ha elegido. Elena cruzó los brazos. Tenemos que ver qué más ha presentado. Abrí la carpeta de archivos. Había docenas, algunas detalladas. Otras frenéticas. Páginas enteras con su letra cursiva en los márgenes. Quejas sobre actividad infantil sin regular. Posibles amenazas del ganado. Sobrecarga decorativa. Una pedía al ayuntamiento prohibir reuniones en fincas que generaran niveles de alegría no controlados perjudiciales para la comunidad. Tienes que estar de broma, susurró Elena. Está construyendo una narrativa, dije. Queja a queja. Intenta documentar una crisis que no existe. Y ahora ha metido a la policía. Asentí. Esa era la parte que más me preocupaba. Cada denuncia creaba un rastro de papel. Un rastro que apuntaba no solo a acoso vecinal, sino a su verdadero motivo, control a través del miedo. Pasé a la página siguiente. Un correo de 2 días antes. Las mismas acusaciones. Las mismas exigencias. Pero esta vez incluía una frase que antes no se había atrevido a escribir. Si el propietario se niega a cumplir. Solicito autorización legal para cerrar el camino de acceso a la finca. Quería bloquear mi propio camino. Un camino que yo poseía. Que mi abuelo abrió con sus manos en 1961. Elena se frotó las sienes. Piensa que puede apropiarse del acceso. Cree que los estatutos de la comunidad están por encima de las escrituras. Se equivoca. Gravemente. La habitación se quedó en silencio salvo por el suave zumbido del monitor. Sentí algo cambiar. Una emoción más profunda que la irritación y más pesada que la rabia. La que surge cuando alguien cruza una línea que nunca debió acercarse. Hay algo que se nos escapa, dije por fin. Esto no es solo control. Parece coordinado. ¿Crees que hay alguien más detrás? Problemas económicos. Presión interna en la comunidad. Un movimiento de poder. La gente no se vuelve tan imprudente sin motivo. Profundicé en el hilo de correos y entonces lo vi. Al final de una cadena reenviada. Apenas visible en la firma. Un nombre que no había visto ligado a ella antes, Marcos Herrero. Consultor financiero. Esto no es bueno, murmuró Elena. No. No lo es. Marcos Herrero tenía fama, un promotor con historial de empujar a las comunidades hacia ejecuciones agresivas para luego comprar propiedades deprimidas a precio de saldo. Si había metido sus garras en la comunidad del Valle del Olivar. El comportamiento de Isabel cobraba sentido. No estaba intentando parar una fiesta de Navidad. Estaba construyendo un caso para tomar el control del valle. Diego, dijo Elena en voz baja. Esto es mucho más grande que la Navidad. Cerré el portátil. Siempre lo fue. ¿Fuera? Por la ventana. Las familias seguían hablando junto al cortijo.
Niños ensayando villancicos. Faroles siendo probados. Gente actuando como si tuvieran permiso para seguir esperando que este año no se estropeara. Sentí el peso de la responsabilidad en el pecho. No solo como propietario, sino como el alcalde que había jurado protegerlos. Si Isabel y Marcos pensaban que el valle era presa fácil, estaban a punto de aprender la lección. Hora de averiguar todo lo que ha estado ocultando, dije. Elena asintió. Y hora de usar tu título real. Aún no, respondí. Se delatará si la dejamos hablar lo suficiente. Una ráfaga de viento sacudió el cristal de la ventana y una certeza repentina se posó sobre mí. Si Isabel estaba dispuesta a convertir la comunidad en un arma hasta ese punto, ¿qué más había puesto ya en marcha? La respuesta llegó más rápido de lo que esperaba. Antes del mediodía. 3 furgonetas con pegatinas magnéticas de patrulla de cumplimiento comunitario subieron por el camino de mi finca como si respondieran a un crimen. Los motores se apagaron al mismo tiempo y 6 voluntarios, ninguno con autoridad legal, se desplegaron con conos naranjas y cintas métricas. Actuaban como si estuvieran montando un perímetro. No invadiendo propiedad privada. Salí al porche antes de que llegaran al cortijo. Todos saben que esto es propiedad privada, dije. Tienen que marcharse. Un hombre de pelo gris con chaleco reflectante consultó su carpeta. Por orden de la comunidad estamos aplicando protocolos de seguridad para reuniones no autorizadas. La presidenta Correa lo ha ordenado. Detrás de él. Una mujer empezó a fotografiar el cortijo. Los postes de faroles. Incluso los trineos de los niños alineados junto a la cerca. Cada clic de cámara se sentía como una violación. No por lo que capturaba, sino porque creían tener derecho a estar allí. Bajen las cámaras, ordené. Estamos recogiendo pruebas de riesgos, respondió ella bruscamente. Elena apareció a mi lado. Esto es allanamiento ilegal, les dijo con firmeza. Los estatutos de la comunidad no anulan las leyes de propiedad del Estado. El hombre de la carpeta sonrió con suficiencia. Dejaremos que la policía lo aclare. No se daba cuenta de que teníamos al jefe de la policía local en marcación rápida. El inspector Javier Morales llegó 10 minutos después en su coche patrulla, deteniéndose con la urgencia de quien espera un incendio. No a un grupo de jubilados cometiendo tiranía amateur. Bajó y miró los conos. Las cámaras. La gente pisoteando la hierba escarchada. ¿Qué demonios es esto?, exigió Javier. Inspección de la comunidad, dijo el de la carpeta. En terreno privado. Javier levantó una ceja. ¿Quién lo autorizó? La presidenta Correa. Javier los miró como si hubieran anunciado que el cielo era verde. Luego señaló el camino. Recojan todo ahora mismo. El grupo dudó. La sombra de Isabel seguía sobre ellos como si temieran decepcionarla más que romper la ley. Finalmente empezaron a recoger los conos, murmurando. Pero mientras se marchaban, el hombre de la carpeta me susurró. Esto no ha terminado. Solo está empezando. Tenía razón. Porque aquella misma tarde la escalada continuó. La primera llamada vino de la familia García. Tom García sostenía una multa como si fuera una granada. Nos ha multado con 300 euros por peligros decorativos de invierno, dijo. La voz temblando de furia. Luces de Navidad. Nos ha multado por luces de Navidad. Unos minutos después llegaron los Pérez. Isabel había amenazado con denunciar a su hijo adolescente por actividad imprudente en la nieve mientras quitaba nieve del camino.
Luego 3 padres más. Aterrorizados después de recibir cartas que insinuaban que sus hijos podrían enfrentarse a servicios de intervención juvenil por cantar villancicos puerta a puerta. Esperaba intimidación. Pero meter a los niños en esto cruzaba una línea que ni los matones más curtidos suelen tocar. Esto está coordinado, dijo Elena en voz baja. Revisando las cartas. Está creando miedo. Si suficiente gente cree que puede perder su casa, podrá presionarlos para que cumplan o los echará del todo. ¿Y a Marcos le encantaría?, dije. Siempre le encanta, respondió ella. Vaciar el barrio. Bajar los precios. Comprar barato. La amenaza ya no era teórica. Era sistemática. Entonces llegó el golpe final del día. Al atardecer. Una quitanieves del ayuntamiento llegó al cruce cerca del camino de mi finca y se detuvo. El conductor bajó. Se acercó y dijo: Nos ha llegado un aviso. Este camino tiene acceso restringido. La comunidad dice que controla el despeje esta temporada. Nos han dicho que lo saltemos hasta confirmar. Exhalé despacio. Déjame adivinar quién presentó el aviso. El conductor no necesitó responder. No solo controla a la gente, susurró Elena detrás de mí. Está intentando controlar las infraestructuras. Las piezas encajaron. Si Isabel conseguía convencer al ayuntamiento de que la comunidad controlaba el acceso, podría declarar todo mi camino de finca, más antiguo que la propia comunidad, como servidumbre comunitaria. ¿Y si controlaba el camino? Controlaría el acceso a eventos, suministros, entregas. El pulso mismo del valle. No se trataba de Navidad. Se trataba de dominio. Estamos luchando contra algo más grande que acoso, dije. Está intentando construir un caso para una autoridad que no tiene legalmente. ¿Qué hacemos?, preguntó Javier. ¿Qué había llegado mientras hablábamos? Dejamos que siga hablando, respondí. Y documentamos todo. La noche cayó pronto y los faroles del cortijo volvieron a encenderse mientras las familias se reunían para apoyarse unas a otras. Voces bajas pero decididas. No se rendían. Pero el miedo se les pegaba como metal frío. Doña Carmen se acercó la última, sujetando otra carta. Las manos le temblaban. Diego ha amenazado con embargar mi casa si no pago su tasa de incumplimiento navideño mañana. Tomé el papel. Era una factura completamente fabricada. Sin base legal. Sin ordenanza que la respaldara. Ni siquiera el formato correcto de notificación de comunidad. Está faroleando, le dije. Pero está asustando a la gente, añadió Elena. Asentí. Esa era la estrategia de Isabel, empujar fuerte. Rápido y alto para que la gente no tuviera tiempo de cuestionar su autoridad. Cuando la última familia se marchó, me quedé solo junto al cortijo. El camino de la finca, cubierto de nieve fresca, se extendía hacia la oscuridad como una pregunta esperando respuesta. Abrí el portátil otra vez. Esta vez no como propietario, sino como alcalde. Accedí a la base de denuncias del ayuntamiento y revisé las entradas de los últimos 6 meses de Isabel. Docenas. Cada una más desesperada que la anterior. Cada una documentando su propia mala conducta. Y enterrada en medio había una línea que me heló la sangre. Si el propietario sigue sin cumplir, considerar escalada al cierre del corredor de eventos del valle. El corredor de eventos del valle.
Había bautizado todo el tramo de tierra entre la urbanización y mi cortijo como si fuera suyo para controlarlo. Elena leyó por encima de mi hombro. Está preparando algo grande. Asentí. Está preparando un golpe de mano. El cursor parpadeaba al final de la pantalla, esperando mi respuesta. Pero en vez de presentar una contradenuncia, cerré el portátil. Dejemos que escale, dije. ¿Por qué?, preguntó Elena. Cuanto más alto suba, respondí, más fuerte caerá. Lo que aún no sabía era lo pronto que haría su siguiente movimiento ni lo devastador que sería el golpe siguiente. Llegó a las 7:14 de la mañana. Estaba sirviendo café cuando Elena entró en la cocina con un impreso que acababa de sacar de la base de datos del registro de la propiedad. No lo dejó suavemente. Lo soltó plano sobre la mesa como si fuera explosivo que había que manejar con cuidado. El documento llevaba el sello de la Comunidad del Valle del Olivar y la firma de Isabel. Pero lo más llamativo no era el membrete. Era el mapa adjunto debajo. Un mapa que mostraba mi camino de acceso privado etiquetado como corredor comunitario. El estómago se me encogió. Ese no es el mapa oficial del catastro, dije. No, confirmó Elena. Pero Isabel lo ha presentado como si lo fuera. Señaló una línea roja que convenientemente se tragaba todo el camino desde la urbanización hasta el valle. El mismo camino que mi abuelo abrió a mano con un tractor prestado en 1961. El mismo que aparecía en todas las escrituras y planos oficiales de los últimos 60 años. Esto, dijo Elena golpeando el mapa falsificado, es falsificación de documentos públicos a nivel penal. Tomé aire largo. Realmente lo presentó en el registro hace 3 días. Estaba enterrado en un lote de presentaciones. Probablemente esperando que nadie lo revisara. Las implicaciones se encajaron de golpe. Si ese mapa se mantenía aunque fuera temporalmente, Isabel podría reclamar jurisdicción sobre los movimientos de entrada y salida del valle. Podría bloquear entregas, despejes, incluso servicios de emergencia. Podría encerrar a las familias que confiaban en mí y aislar mi propiedad bajo la apariencia de autoridad comunitaria. Ya no era acoso. Era un intento de apropiación territorial. Antes de que pudiéramos procesarlo. Sonó un claxon fuera. Salí al porche y vi una furgoneta del catastro del ayuntamiento parada junto al cortijo. El hombre que iba dentro agitó un fajo de papeles. ¿Es usted Diego Navarro?, llamó. Sí. Me tendió una carpeta. Hemos recibido una solicitud para reevaluar responsabilidades de mantenimiento del INDES. La comunidad afirma que la finca forma parte de su zona de uso compartido. Vengo a inspeccionar el camino. No dije nada. Solo tomé la carpeta y se la pasé a Elena, cuya expresión se volvió de piedra. ¿Quién presentó esta solicitud?, preguntó ella. El inspector señaló el formulario. La presidenta Correa. Elena soltó un suspiro cortante. Este mapa está falsificado. Ese camino es propiedad privada. El inspector parpadeó. ¿En serio? No vi ninguna bandera roja en la presentación. Le entregué la escritura original de mi abuelo, la que guardaba en una funda impermeable en el despacho. Hojeó las páginas, los ojos abriéndose como platos. Vale, dijo. Esto es completamente distinto a lo que nos dieron. Exacto, respondió Elena. Se quedó allí incómodo un momento, dándose cuenta de que había entrado directamente en una emboscada legal para la que no estaba preparado. Haré una nota de esto. Informaré al registro.
Hágalo, dije en voz baja. Retrocedió como si el suelo bajo sus pies se hubiera vuelto inestable. Mientras se alejaba, la tensión en el aire no se levantó. Algo en el momento. Ese mapa falsificado apareciendo justo días antes de la fiesta de Nochebuena lo hacía todo sentir estratégicamente orquestado. Está probando tus límites, dijo Elena literalmente. Intenta acorralarte legalmente antes de que puedas responder. No lo haré, dije. Ella sí. Volvimos dentro para diseccionar el documento línea por línea. Entonces llegó el segundo golpe. Un mensaje de voz del jefe de correos del Valle. Señor Navarro. Hemos recibido notificación de la comunidad para desviar las entregas navideñas fuera del Valle por revisión de seguridad. Necesitamos confirmación escrita suya o de la presidenta de que el camino está despejado para los repartidores. La mandíbula se me tensó tanto que dolió. Está estrangulando el acceso paso a paso, dijo Elena. Y está dejando un rastro de pruebas mientras lo hace. Pero el punto de ruptura real llegó una hora después cuando doña Carmen llegó a la finca con lágrimas en los ojos. Me ha enviado esto, susurró, tendiéndome una carta impresa. Estaba dirigida a la Junta de la Comunidad, instándoles a embargar inmediatamente a cualquier residente que participara en la ilegal reunión Navarro. Pero los párrafos finales eran la verdadera amenaza. Si es necesario, solicitaré autoridad de emergencia para restringir el acceso a la finca Navarro hasta conseguir el cumplimiento. La comunidad debe mantener la seguridad y el control. Seguridad y control. Control era la verdad. Seguridad era el disfraz. Me senté a la mesa de la cocina con el mapa falsificado abierto como un plano de batalla. Elena estaba en la encimera, analizando cada línea, cada marca de tiempo. Las coordenadas están mal. Las lindes de agua están mal. Los marcadores del camino no coinciden con ninguna base de datos oficial. Esto no es trabajo de aficionada. Alguien la ayudó a redactarlo. Marcos Herrero. Tuvo que ser él. Pero antes de llegar a él, necesitábamos asegurar la prueba real. La que nadie pudiera discutir. Vamos a buscar los planos originales del catastro en el registro, dije. Elena asintió. Y los documentos de servidumbre. Muestran la propiedad histórica del camino. Agarré el abrigo. Tenemos que movernos rápido. Pero justo cuando nos dirigíamos a la puerta, un todoterreno negro se detuvo al pie del camino. No era el coche de Javier. Ni matrícula oficial. Placa provisional de concesionario. Alguien nuevo. Un hombre alto bajó. Demasiado elegante para el invierno andaluz. Llevaba un maletín fino y una sonrisa educada que no le llegaba a los ojos. ¿Señor Navarro?, preguntó. No respondí. Elena se puso inmediatamente a mi lado. Represento al grupo Herrero, dijo con suavidad. Somos conscientes de las complicaciones de uso del suelo que afectan a su propiedad. Mi cliente está dispuesto a ofrecer asistencia para resolver estos conflictos. Siempre que esté dispuesto a negociar derechos de acceso. Ahí estaba. El motivo real. Está allanando, dije llanamente. Márchese. No se movió. El señor Herrero cree que sería mutuamente beneficioso. He dicho que se marche. Algo en mi tono debió llegarle. Retrocedió hacia el todoterreno. Todavía sonriendo como si hubiera confirmado lo que venía a buscar. Esta conversación tendrá que continuar, dijo antes de marcharse. Elena se volvió hacia mí. Está moviendo fichas en el tablero.
Cree que puede comprarse el valle. Y Isabel cree que puede intimidar para entrar. Ambos subestiman la ley. Pasamos las siguientes 2 horas reuniendo todos los documentos legales ligados a la propiedad, escrituras, planos, servidumbres, derechos de agua. Pero el mapa falsificado seguía en la mesa como una advertencia. Diego, dijo Elena, golpeando la mesa. Esto no es solo falsificación. Es estrategia. Está intentando sentar las bases para que la comunidad tome autoridad sobre la finca. Va a empujar hasta Nochebuena. Y va a romper la ley haciéndolo. Doblé el mapa falsificado con cuidado. Lo metí en una funda de pruebas y miré a Elena. Bien, dije. Déjala. Porque quien fabrica autoridad siempre revela una cosa antes de caer, su punto más débil es su propio papeleo. Y el papeleo de Isabel estaba a punto de convertirse en su perdición. Pero antes de que pudiéramos contraatacar, hizo su movimiento más audaz. Ocurrió justo después del anochecer. Estaba en el cortijo ayudando a Tom García a reparar un soporte de farol cuando todas las luces del valle parpadearon una vez y se apagaron. Faroles. Ventanas de casas. Guirnaldas de porches. Todo el tramo del Valle del Olivar se quedó a oscuras en un solo aliento. Tom se quedó paralizado. Diego. ¿Ha saltado el transformador? No, dije. Esto no es fallo de la red. Ha sido coordinado. Elena entró corriendo. Teléfono en mano. Mira esto. Me acercó la pantalla. Una alerta comunitaria brillaba en docenas de móviles. Aviso de emergencia de la comunidad. Protocolo de reducción de potencia navideña activado. Uso eléctrico restringido temporalmente por seguridad comunitaria. Presidenta Isabel Correa. Tom soltó un juramento entre dientes. La comunidad no puede tocar la red eléctrica. Exacto, dije. No tienen esa autoridad. No, respondió Elena. Pero pueden asustar a quienes no lo saben. ¿Fuera? El valle parecía hueco. Niños que habían estado haciendo muñecos de nieve se quedaron quietos. Siluetas contra el cielo iluminado por la luna. Algunas familias se agruparon cerca del camino. Voces ansiosas en la oscuridad. Se podía sentir el miedo extendiéndose como una corriente fría por una puerta abierta. Entonces llegó un segundo mensaje: acceso a buzones restringido hasta nuevo aviso. Revisión de la comunidad pendiente. Esperen inspección de cumplimiento. Tom levantó la cabeza bruscamente. Ha puesto candados en los buzones. Elena siguió desplazando. Los colocó esta tarde en todos los grupos de buzones. Dice que es por congestión navideña insegura. Eso ya no era solo intimidación. Interfería con el correo postal. Otro delito. Agarré el abrigo. Tenemos que hablar con estas familias antes de que cunda el pánico. Al salir, un convoy de voluntarios de la comunidad, 3 coches en fila, pasó lentamente por la entrada del camino de la finca. Luces apagadas. Moviéndose lo justo para vigilar a todos. Los mismos voluntarios que habían allanado antes. Ahora actuando como patrulleros. Tom sacudió la cabeza. Los ha convertido en milicia. Ha convertido el miedo en palanca, corrigió Elena. Me acerqué al primer grupo de vecinos agrupados alrededor de una linterna parpadeante. Están a salvo, dije con firmeza. La comunidad no tiene autoridad sobre electricidad. Correo ni acceso. Están faroleando.
Pero la luz se ha ido, susurró doña Carmen. Señalé el poste eléctrico más cercano. La red está intacta. Probablemente han hecho una solicitud voluntaria de reducción. La compañía la restaurará en cuanto se den cuenta de que los están manipulando. Otro vecino. El señor Chen. Interveno. Hoy ha enviado cartas diciendo que embargará a cualquiera que asista a la fiesta de Nochebuena. La gente está asustada. Diego. No puede embargar sin base legal, dijo Elena rápidamente. Y tenemos pruebas de que ni siquiera tiene la comunidad constituida correctamente. Un murmullo recorrió el grupo. Miedo mezclado con otra cosa. Rabia. Antes de que pudiera decir más. 2 furgonetas del ayuntamiento llegaron rápido. Neumáticos crujiendo sobre la grava. 2 operarios de la compañía eléctrica saltaron. Visiblemente molestos. ¿Es usted Diego Navarro? Preguntó el primero. Sí. Me tendió una carpeta. Hemos recibido una solicitud de emergencia de la comunidad declarando esta zona insegura y exigiendo corte inmediato. Citaron eventos no autorizados y protocolos de riesgo comunitario. Necesitamos su confirmación antes de restaurar el servicio. Tomé la carpeta. La solicitud de emergencia estaba firmada por Isabel. Pero usaba un cargo que no le correspondía legalmente, directora interina de Seguridad Municipal. Elena soltó un suspiro cortante. Ahora se hace pasar por funcionaria pública. Devolví la carpeta al operario. Restauren el servicio inmediatamente. Asintió y transmitió la orden. En segundos, las luces del valle volvieron a encenderse, ventanas brillando. Bombillas de porches regresando. Faroles dentro de las casas calentando la oscuridad. El alivio recorrió la multitud. Pero el daño ya estaba hecho. Isabel había mostrado hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Mientras las familias se dispersaban, volví hacia el cortijo. Pero me detuve al ver una figura solitaria al borde del camino. Una sombra sosteniendo una linterna. Era el inspector Javier Morales. ¿Ves lo mismo que yo?, preguntó en voz baja. Depende, respondí. ¿Ves a una presidenta de comunidad intentando hacerse pasar por medio ayuntamiento? Javier asintió. He recibido varias llamadas hoy. Gente entregando multas que les dio. Ninguna legal. Ni siquiera con formato correcto. Pero la gente está sacudida. Se supone que deben estarlo. Javier dudó antes de añadir. ¿Y Diego? Intentó presentar una denuncia por ruido contra tu fiesta de Nochebuena. Por supuesto que sí, dije. La presentó como defensa preventiva de la comunidad. La policía local la marcó como sospechosa. Luego vimos sus otras presentaciones. ¿Otras presentaciones?, preguntó Elena. Javier sacó 3 documentos doblados. Me los entregó. Abrí el primero, un memorando de acción de emergencia de la comunidad afirmando que el Valle del Olivar estaba bajo desestabilización navideña grave. El segundo, solicitud de autoridad temporal para restringir reuniones a más de 2 hogares. El tercero, borrador de resolución para congelar transacciones de propiedades en el Valle Navarro hasta conseguir cumplimiento. Dejé escapar un aliento controlado. Está preparando terreno para un cierre total. Javier asintió con gravedad. Está intentando fabricar una crisis. Si consigue que suficiente gente llame asustada, el ayuntamiento podría verse presionado a actuar. No llegará tan lejos, dijo Elena. Mañana sacamos los registros.
El mapa falsificado solo basta para acabar con su presidencia. Javier metió las manos en el chaleco. Solo tened cuidado. La gente como ella no se detiene cuando está acorralada. ¿Escala? Tenía razón. E Isabel ya estaba escalando. A las 10:42. Justo cuando la mayoría de familias se habían calmado. Todos los móviles del Valle del Olivar vibraron con una nueva alerta de la comunidad. Aviso obligatorio por condiciones inseguras y creciente conflicto comunitario. La fiesta de Navidad de la finca Navarro queda oficialmente prohibida. Se notificará a las fuerzas del orden cualquier infracción. Tom lo leyó en voz alta con incredulidad. Está amenazando con llamar a la policía en Nochebuena. Está faroleando, dijo Elena. Pero yo oí algo debajo del texto. Algo que no era farol. Presión. Miedo. Desesperación. No solo intentaba parar una fiesta. Intentaba hacer que el valle se arrodillara. Cerré el mensaje. Mañana la exponemos. Mapas. Presentaciones. Firmas falsificadas. Todo. ¿Y si golpea antes? Preguntó Elena. Lo hará, dije. Contad con ello. Y lo hizo. Justo cuando el valle se quedaba en silencio. Justo cuando volvía al cortijo para apagar los faroles. Mi móvil vibró otra vez con un mensaje final. Este no era de la comunidad. Venía de la oficina del registro. Urgente. Hemos recibido una segunda presentación de mapa esta noche de la presidenta Correa. Incluye derechos de acceso comunitario. Jurisdicción de control de emergencia. Autoridad de prohibición de eventos. Necesitamos aclaración a SAP. Una segunda mapa falsificado presentado de noche. No estaba frenando. Estaba acelerando. Las luces del valle habían regresado. Pero la oscuridad que ella había creado apenas empezaba. Por la mañana. El Valle del Olivar parecía tranquilo en la superficie. Pero era la calma equivocada. La que se instala justo antes de que estalle la tormenta. La gente caminaba por sus caminos con los hombros encorvados. Revisando buzones todavía envueltos en los candados de Isabel. Nadie decía mucho. Todos esperaban a que otro hablara primero. Yo no esperé. A las 7:15 me reuní con Elena en el pequeño despacho que tenía encima del almacén de aperos. Nada más que un escritorio. Un archivador metálico y 2 sillas que crujían si respirabas demasiado fuerte. Pero bastaba para lo que necesitábamos. Aquí está todo lo de la consulta del registro de anoche, dijo Elena. Dejando una pila de carpetas. No vas a creer lo chapucera que se ha vuelto. Abrí la primera. 2 mapas. Ambos completamente diferentes. Ambos reclamando jurisdicción que no tenía. Ambos firmados por Isabel. Elena señaló la segunda presentación. Enviada a las 11:58. Ha mezclado lindes de parcelas. Ha etiquetado mal servidumbres públicas y ha copiado firmas de un documento de hace 8 años. Ni siquiera finge ocultarlo. Hojeé las páginas. Cada una un regalo mayor que la anterior. Está acelerando. La desesperación vuelve a la gente audaz y descuidada. Descuidada lo suficiente, respondió Elena, como para que podamos terminar esto en el momento que elijamos. Pero elegir el momento importaba. El timing siempre importaba. Antes de que pudiéramos decidir el siguiente paso. La puerta metálica se abrió de golpe. Tom estaba allí. Respirando fuerte.
sosteniendo algo que parecía un pergamino enrollado. Tienes que ver esto, dijo, desenrollándolo sobre el escritorio. Un tercer mapa impreso en grande, marcado con límites rojos brillantes. Esto estaba pegado en la mitad de las puertas del barrio al amanecer, dijo Tom. Lo llama el mapa de estabilización navideña de emergencia. Dice que cualquiera que esté fuera del límite rojo durante Nochebuena quedará sujeto a audiencia de infracción comunitaria. Elena se tensó. ¿Audiencia de infracción? No tiene legitimidad legal para una audiencia. No, dije, siguiendo la línea roja con el dedo. Pero está probando si el miedo solo hará que la gente obedezca. Tom sacudió la cabeza. La gente está histérica. Diego. La familia Palmer ya me ha llamado. Están haciendo las maletas. Creen que la comunidad puede obligarlos a abandonar el valle. No puede, saltó Elena. Este mapa no solo es inválido. Es un delito. Doblé el mapa despacio. Necesitamos prueba de que toda su autoridad comunitaria es nula. No solo grietas, colapso total. Necesitamos los cimientos. Elena sonrió con gravedad. Traje los cimientos. De su maletín sacó un sobregrueso color crema. Reconocí el sello inmediatamente, Registro Mercantil de Andalucía. Sacó el contenido y lo puso sobre la mesa. Tu corazonada era correcta, dijo. La licencia de actividad de la comunidad expiró hace 2 años y 9 meses. Nunca la renovaron. Eso significa que todo lo que ha hecho es nulo, terminé. Multas. Avisos. Presentaciones de mapas. Restricciones. Cada papel. Y continuó Elena golpeando la página, cualquier intento de cobrar cuotas mientras opera sin licencia adecuada es captación ilegal de fondos. Si ha cobrado cuotas en ese periodo, es delito económico. Tom se inclinó hacia adelante. Le damos con esto ahora. No, dije en voz baja. Todavía no. ¿Por qué no? Porque ya está en espiral. Si empujamos ahora, se retirará a canales privados. Se esconderá. Destruirá registros. Se hará la víctima. Pero si esperamos, si la dejamos creer que su poder sigue creciendo, traerá toda su autoridad fraudulenta al público. Y entonces, dijo Elena. Comprendiendo, la terminamos de un golpe. Tom asintió. Retrocediendo. Así que esperamos a que se meta ella sola en un desastre público, dije. Luego le damos al Estado todo. La estrategia era implacable. Pero necesaria. La justicia entregada demasiado pronto podría embotar la hoja. La justicia entregada demasiado tarde podría permitirle causar daño real. Justo cuando iba a guardar los documentos. Mi móvil vibró, un número que conocía bien. La oficina de suministro eléctrico del ayuntamiento. Contesté. Navarro. Alcalde Navarro, dijo el operador. Aunque no estaba en un edificio municipal en ese momento. El título se quedaba. Tenemos otra solicitud de la comunidad. Ha presentado una petición formal de interrupción de suministro por evento navideño. Afirma que su propiedad supone un riesgo comunitario. Las cejas de Elena se dispararon hacia arriba. Tom murmuró algo entre dientes. Denegada, dije. Márquela como mal uso de canales municipales. Ya está hecho, respondió el operador. Además, pidió su autorización personal en el formulario. Firmó su nombre bajo la solicitud.
Elena se quedó helada. ¿Ha falsificado tu firma?, susurró. Sí, dije. Y eso lo cambia todo. Falsificar la firma de un cargo público no era algo menor. No era civil. No era disputa comunitaria. Era acto penal. Cuando colgué, la habitación se sintió más estrecha. Más pequeña. Como si los tres entendiéramos el cambio. Piensa que eres solo el propietario, dijo Tom. No sabe con quién está jugando, respondí. Lo sabrá. Pronto. Elena se inclinó sobre el escritorio. Diego. Falsificar tu firma significa que ya no necesitamos esperar a que se autodestruya. Puedes actuar ahora. Podría, asentí. Pero ya está planeando algo más grande. Algo para Nochebuena. Si actuamos demasiado pronto, dirá que la emboscaron o la incriminaron. La narrativa importa. Tom exhaló profundamente. Así que la dejamos caminar hacia el precipicio. Y nos aseguramos de que el mundo esté mirando cuando dé el paso, dijo Elena. No había satisfacción en planear la caída de alguien. Solo necesidad. Isabel había aterrorizado este valle el tiempo suficiente. El miedo gobernaba la comunidad porque nadie la había parado antes. Pero el miedo se rompe en el momento en que se revela la verdad. Mientras Elena recogía los mapas falsificados, se detuvo. Una cosa más, dijo. Deberíamos revisar todos los registros del registro por las presentaciones que hizo. Su patrón nos ayudará. Asentí. Los revisaré esta noche. Tom salió a actualizar a los vecinos en voz baja, recordándoles que no confrontaran a nadie hasta que diéramos la señal. Elena se detuvo en la puerta. Mañana llega la notificación de investigación. La recibirá antes del mediodía. Y cuando lo haga, dije, las grietas en su base ya no serán grietas. Serán socavones. Por primera vez desde que empezó todo. El silencio no se sentía como miedo. Se sentía como preparación. El tipo de silencio que precede a un contraataque. Y sospechaba que Isabel también lo sentía. Porque justo cuando Elena llegaba a su coche, otra alerta comunitaria vibró en todos los móviles del Valle del Olivar. Reunión de emergencia obligatoria. La autoridad de la comunidad será reestructurada inmediatamente. Cumplimiento requerido. Tom lo leyó mientras volvía por el camino. ¿Qué significa eso? Miré hacia la urbanización donde los voluntarios de la comunidad ya se agrupaban en corros. Confusos y tensos. Significa, dije, que siente el suelo moviéndose bajo sus pies. Elena cruzó los brazos. Y la gente desesperada hace movimientos desesperados. Salí al aire frío de la mañana, mirando el valle. Pues que se mueva, dije. Cree que está construyendo una fortaleza. En realidad está construyendo pruebas. Mañana el Estado intervendría. Mañana todo cambiaría. Pero esta noche el valle contendría el aliento una vez más. A las 8 llegó el cambio. Un vehículo oficial del gobierno autonómico entró en el Valle del Olivar. Sin marcas. Pero inconfundible para cualquiera que hubiera tratado con supervisión gubernamental. Se detuvo justo delante de la casa de Isabel. Un mensajero uniformado bajó. Subió al porche y le entregó un sobre grueso sellado con el sello de la Fiscalía de Andalucía. La mitad del barrio lo vio. Isabel abrió el sobre allí mismo. En su porche. Su cara no solo cayó, se derrumbó.
Se agarró a la barandilla para sostenerse mientras repasaba el contenido. Los labios temblando de rabia que no podía ocultar. Tom llamó inmediatamente. Diego. Ha recibido la notificación. Bien, dije. Deja que se cueza. Pero cocerse no estaba en la naturaleza de Isabel. No 30 minutos después. Su alerta comunitaria llegó a todos los móviles. Reunión de emergencia obligatoria de la Junta. 11. Asistencia requerida. Cumplimiento esperado. Reuniones no autorizadas son infracción de seguridad comunitaria. El mensaje ya no asustaba a nadie. Pero confirmó una cosa, sabía que estaba perdiendo el control. A las 10:40. El centro comunitario de la urbanización, un antiguo cobertizo de herramientas que fingían que era ayuntamiento, bullía de residentes ansiosos. Yo estaba fuera con Elena y Tom, observando cómo la gente entraba. La gente susurraba sobre la notificación. Sobre el mensajero. Sobre cómo Isabel ni siquiera fingió sonreír cuando pasó junto a ellos. Las 11 en punto. Cerró la puerta de golpe detrás de ella como una carcelera cerrando un pabellón. ¿Cuál es el plan?, preguntó Tom en voz baja. Nos quedamos fuera, dije. Dejamos que hable. Cuanto más hable, más pruebas crea. Solo estad preparados, añadió Elena, ajustándose el abrigo. Ahora está desesperada. A través de las paredes finas oímos cada palabra. Isabel carraspeó fuerte, dominando la sala. He sido injustamente atacada, empezó. La voz temblando de furia justiciera. Se ha presentado una denuncia maliciosa contra nuestra comunidad. Alguien intenta sabotear la autoridad vecinal. Alguien murmuró. Pero todo lo que has enviado últimamente ha sido extremo. Isabel saltó. Actúo por vuestra protección. Este valle está a una decisión equivocada de colapsar. Nadie respondió. Siguió. La fiesta de Nochebuena es una amenaza. No autorizada. Insegura. Y como presidenta tengo plena autoridad. No la tienes, interrumpió doña Carmen. Tranquila pero firme. No según el estatuto fundacional. Se oyó como toda la sala inhalaba a la vez. Isabel se congeló. ¿Qué estatuto? El que guardaba Roberto, dijo doña Carmen. Lo encontré anoche. Dice que ningún presidente puede actuar solo y que ninguna medida de ejecución importante puede tomarse sin consentimiento de la Junta y de los residentes. Mentiras, gritó Isabel. Falsificaciones. Tengo los documentos, insistió doña Carmen. Detrás de ella. Otras familias asintieron. Por primera vez. Isabel parecía genuinamente asustada. Alguien más en la sala preguntó. Si ha estado rompiendo las reglas todo este tiempo. ¿Qué significa eso para todo lo que ha hecho? Significa, susurró Elena a mi lado, que su autoridad está quemada desde la raíz. Dentro. Isabel se dirigió a la mesa principal. ¿Basta? No toleraré insubordinación. Seguiréis las directrices de la comunidad o enfrentaréis sanciones. Sanciones que ya no son legales, murmuró alguien. La voz de Isabel se quebró. Esto es un golpe. Os estáis volviendo contra mí. No, dijo otro vecino suavemente. Solo estamos hartos de que nos intimiden. Su respiración se volvió rápida. Superficial. Errática. Entonces gritó. Seguridad.
Saquen a cualquiera que socave la unidad comunitaria. 6 voluntarios de la comunidad, jubilados de mediana edad que habían estado repartiendo multas por arbustos crecidos, se quedaron congelados. Nadie se movió para ejecutar nada. La sala descendió en silencio completo. Y en ese silencio, algo se rompió. No en la comunidad, sino en ella. Agarró una carpeta gruesa de papeles. La levantó como una reliquia sagrada y gritó: «Estos mapas me dan autoridad». Alguien respondió: «Esos mapas están falsificados». Isabel no lo negó. En cambio entró en modo pánico, despotricando sobre conspiraciones ocultas, lindes manipulados y células de resistencia no autorizadas. Se estaba desmoronando tan rápido como esperábamos. Entonces cometió su mayor error. Marchó hasta la puerta. La abrió de golpe. Señaló directamente hacia mi finca y gritó a la multitud detrás de ella: «El problema es él. Es él quien está socavando todo. Ha estado organizándolos contra mí». La multitud se volvió. Docenas de ojos cayeron sobre mí. De pie justo fuera con Elena y Tom. Durante un segundo nadie se movió. Entonces un vecino salió del cobertizo e hizo la pregunta que resonaría en el Valle del Olivar durante años. «Isabel, ¿qué te hace pensar que la finca Navarro es el enemigo?». No respondió porque no podía. Nunca había comprobado quién era yo. Nunca había comprobado a quién estaba amenazando. Y ahora la comunidad lo veía en tiempo real. Elena se inclinó cerca. «Esto es bueno. Muy bueno. Está acusando públicamente a un residente sin pruebas. Combinado con la notificación autonómica, su credibilidad acaba de implosionar». Tom asintió. «Esto es, Diego, el punto de inflexión». Pero yo no celebraba todavía porque Isabel no había terminado. Salió fuera. Me señaló otra vez y siseó lo bastante alto para que todo el valle oyera. «¿Crees que puedes esconderte detrás de tu tierra? Cerraré esa fiesta. Cerraré toda tu propiedad si hace falta». Los padres jadearon. Los niños se aferraron a sus madres. Incluso sus propios voluntarios retrocedieron. La ruptura era completa. Su autoridad se hizo añicos delante de todos. Pero la mejor parte, la más importante, aún estaba por llegar. Porque a las 12:17, mientras la multitud se dispersaba y Isabel volvía pisando fuerte hacia su casa, un segundo vehículo oficial bajó por la carretera principal. Otro mensajero bajó. Otro sobre fue entregado. Pero esta vez no iba dirigido a Isabel. Iba dirigido a mí. Tom entornó los ojos. «¿Qué es eso?». Los ojos de Elena se abrieron como platos mientras yo lo abría. Dentro había una notificación de la Fiscalía Autonómica. «Hemos revisado las pruebas que presentó anónimamente. La investigación está ahora activa. Espere coordinación adicional». Y debajo, manuscrito por el fiscal revisor, sus preocupaciones son válidas. Continúe documentando. Prepárese para autoridad de ejecución. Elena exhaló. «Diego. Este es el momento». Tom sonrió despacio. «Está a punto de descubrir que no es la única con poder». Doblé la carta y la guardé en el abrigo. Mañana el Estado volverá. Mañana la verdad le caerá como un muro que se derrumba. Y a Isabel no se le había ocurrido que el hombre al que había intentado aplastar era el mismo hombre en el que el Estado ahora confiaba para ayudarla a derribar. A última hora de la tarde.
El Valle del Olivar parecía una olla a presión. 1000 pequeñas tensiones apretando a la vez. Familias espiando por las cortinas. Voluntarios de la comunidad apiñados en pequeños corros defensivos. E Isabel. Después de recibir su notificación, se había quedado curiosamente callada. Demasiado callada. El silencio de alguien como ella nunca era paz. Era advertencia. A las 4:52 llegó el primer golpe. Un todoterreno blanco con pegatinas magnéticas de oficial de cumplimiento de propiedad subió hasta la verja de mi finca. Un hombre con chaleco reflectante bajó llevando una tablet y una carpeta enorme. Elena entornó los ojos. Eso no es oficial del ayuntamiento. No, dije. Pero espera que nadie lo sepa. El hombre carraspeó fuerte y anunció a nadie en particular. Estamos realizando un barrido obligatorio de cumplimiento prenavideño. Detrás de él. 2 todoterrenos más llegaron. 3 inspectores. Todos falsos. Tom apareció a mi lado rápidamente. ¿Qué quieres hacer? Observar, dije. Documentar todo. El inspector principal marchó hacia arriba. Escaneando el cortijo. Las decoraciones. El camino. Incluso el arco de madera sobre el sendero al lago. Tomaba fotos como si estuviera construyendo un caso para una cuadrilla de demolición. Finalmente habló. Hemos recibido múltiples informes sobre riesgos estructurales en su cortijo. Elena dio un paso adelante. ¿Y quién exactamente recibió esos informes? Autoridad central de la comunidad, dijo con confianza. Bajo poderes de ejecución de emergencia. Mi voz se mantuvo plana. Las comunidades no tienen poderes de ejecución de emergencia. El hombre parpadeó. Bueno. En esta urbanización sí. No, dijo Elena fríamente. En realidad no los tienen en ninguna parte. Tom levantó el móvil para que el inspector viera claramente la grabación. Nombre. Por favor. El hombre dudó. No facilitamos nombres durante inspecciones de seguridad. Di un paso más cerca. Entonces ya han terminado aquí. Tragó saliva. Luego retrocedió hacia su vehículo. Sus compañeros le siguieron rápido. Se marcharon tan deprisa que la grava salpicó detrás de sus neumáticos. Primer golpe. 1 hora después. Segundo golpe. Una oleada de mensajes llegó a todos los móviles de residentes. Aviso inmediato. Propiedades que no superen la revisión de cumplimiento navideño podrán ser sometidas a evaluación de ejecución hipotecaria. Niños lloraron. Padres entraron en pánico. La comunidad volviendo a usar el miedo como arma. A las 7:30 nuestros teléfonos no paraban de sonar. Doña Carmen ha amenazado con embargar mi casa. Los Palmer dice que nuestras galletas violan código comercial. Familia Chen nos dijo que agentes nos escoltarán fuera si asistimos a tu fiesta. Cada amenaza era vacía. Ilegal y sin sentido. Pero el miedo no pide pruebas. Reuní a un pequeño grupo de vecinos en mi cortijo. Elena extendió documentos sobre la mesa. Leyes reales de gobierno. Códigos autonómicos. Requisitos que la comunidad sí tenía que cumplir. Ninguna de sus amenazas es ejecutable, dijo con firmeza. La comunidad no tiene legitimidad legal. Todo lo que está haciendo es intimidación criminal. Las manos de doña Carmen temblaron al tocar las páginas del estatuto. Sabía que estaba torciendo las reglas. Pero no así. Tom golpeó ligeramente la mesa con el puño.
¿Y ahora qué? La gente está asustada. Diego. Ahora, dije, mantenemos el tipo. Intenta rompernos antes de Nochebuena porque sabe que si el valle se mantiene unido, ella pierde. Elena asintió. Y la investigación ya está activa. Cada movimiento que hace ahora es otro clavo en su propio ataúd. Como si las palabras la hubieran invocado. Faros aparecieron lejos en el camino. Otro vehículo de la comunidad acercándose. Luego otro y otro. ¿Ahora qué? Murmuró Tom. 3 coches de la comunidad bajaron por el camino como unidades de patrulla. Uno se detuvo en el camino de los Pérez, bloqueando el tráfico. Otro aparcó cerca de la casa de los Palmer. El tercero se posicionó frente a la verja de mi finca. Los voluntarios dentro estaban nerviosos, moviéndose inquietos, inseguros. Isabel no solo estaba perdiendo el control del valle, estaba perdiendo el control de su propia gente. Entonces llegó el tercer golpe. Un convoy de camiones de reparto, decoraciones, comida, material para la fiesta de Nochebuena, entró en nuestro camino principal. Sin dudar. Los voluntarios de la comunidad bajaron y los detuvieron. Uno gritó: «No se permiten entregas. Restricción de la comunidad». Los conductores parecían confundidos. Luego molestos. «Venimos para la finca Navarro». El voluntario repitió más fuerte: «La comunidad dice que paren». Fue suficiente. Me dirigí hacia los camiones con Elena y Tom. Al acercarme, el voluntario se tensó. «No pueden recibir entregas», dijo. Los ojos saltando nerviosos. «La presidenta Correa ha emitido una orden». «Muéstreme la orden», dije. Rebuscó en un fajo de papeles y me entregó uno. Era fotocopia de una página de reglamento falso que Isabel había inventado semanas atrás. Una que Elena y yo ya habíamos desmentido. La levanté. «Esto no tiene ninguna autoridad legal». «¿Ninguna?» «Están obstruyendo el comercio e interfiriendo con actividad permitida». El voluntario tragó saliva. «Yo no lo sabía». «Ahora sí», dijo Elena. El conductor sonrió. «Entonces descargamos». «¿Descarguen?», dije. «Aquí mismo». Los voluntarios de la comunidad retrocedieron como si temieran que la verdad fuera contagiosa. Más vecinos se reunieron. Mirando. Comprendiendo. Y cuando el miedo se agrieta, el valor entra a raudales. Pero la noche aún no había terminado con nosotros. Alrededor de las 9:40. El inspector Javier Morales llegó a mi finca. Se acercó con urgencia. «No alarma». «Diego», dijo, apartándome a un lado. «Hemos recibido 3 llamadas distintas hoy. Todas de Isabel. Todas alegando conspiración criminal en tu propiedad». Elena soltó un suspiro cortante. «Ahora presenta denuncias falsas a la policía». Javier asintió y escalando. «Ha presentado solicitud de vigilancia policial de emergencia para tu evento». Fruncí el ceño. «¿Qué dijo el jefe?». Javier se encogió de hombros. «Sabe que es todo ella. Pero el volumen de denuncias activa revisión interna. Intenta crear un rastro de papel». «¿Una crisis falsa?», dijo Elena. Javier bajó la voz. «Y una cosa más», Isabel llamó al juez del juzgado de paz. «Intentó conseguir una medida cautelar de emergencia contra tu fiesta». La mandíbula de Elena se tensó.
¿Lo consiguió? No, dijo Javier. El juez la rechazó. Pero se está desquiciando por horas. Tenéis que estar preparados para mañana por la noche. Va a montar un espectáculo. Miré a Javier a los ojos. Bien. Déjala. Cuanto más grande el espectáculo, más pruebas. Javier asintió. Estaré apostado cerca mañana. En silencio. Vais a necesitar testigos. La noche se volvió más tranquila después de que se marchara. Pero no era paz. Era la densidad antes de un punto de ruptura. A las 11:58. Casi exactamente la hora en que había presentado su mapa falsificado la noche anterior. Otra alerta de la comunidad sonó en todos los móviles. Último aviso. La fiesta de Navidad de la finca Navarro queda por la presente clausurada. La autoridad de la comunidad prevalece sobre la intención de los residentes. Las fuerzas del orden intervendrán. Elena lo leyó en voz alta. Tom sacudió la cabeza. Yo solo miré el mensaje. No con rabia. No con miedo. Sino con claridad. Acababa de cruzar todas las líneas restantes. Y mañana por la noche cruzaría la última delante de todo el valle. Descansad un poco, dijo Elena. Mañana terminamos esto. No, respondí. Mañana ella se termina a sí misma. Porque Isabel no se daba cuenta de que cada amenaza que emitía, cada documento falsificado que presentaba, cada denuncia falsa que presentaba estaba alimentando la misma máquina que la aplastaría. Y mañana, justo delante de todos a los que había aterrorizado, la verdad la rompería. Nochebuena llegó fría y afilada. No el frío tranquilo de las mañanas de diciembre, sino un zumbido tenso como alambre a punto de romperse al menor roce. Incluso antes del amanecer. La noticia se extendió por el Valle del Olivar, la fiesta de la finca Navarro iba a celebrarse. No en secreto. No en desafío, abiertamente. Legalmente y con pleno apoyo comunitario. Al mediodía, familias colgaban luces a lo largo del camino al cortijo. Voluntarios llevaban mesas. Los chicos de los García probaban el equipo de sonido. Cada acto de preparación era un mensaje, no nos vamos a dejar intimidar. Pero mientras el valle construía su alegría, la comunidad construía otra cosa. Miedo. A las 2:17. 3 todoterrenos negros recorrieron la urbanización como una procesión. Ventanas tintadas. Motores bajos. Se detuvieron en puntos estratégicos como si hubieran ensayado rutas de patrulla. Luego a las 2:24 llegó la alerta de la comunidad. Protocolo de emergencia de la comunidad efectivo inmediatamente. La fiesta de la finca Navarro es evento de alto riesgo. Todos los residentes deben permanecer fuera de la propiedad Navarro. Habrá presencia de seguridad. Presidenta Correa. Elena lo leyó con una sonrisa tensa. Está caminando directamente hacia la trampa. Tom rió por lo bajo. Ni siquiera sabe que el suelo ha desaparecido bajo sus pies. Yo no reí. Todavía no. Porque sabía lo que venía después. A las 3:02 exactas. Isabel hizo su movimiento. Marchó por mi largo camino de finca. Flanqueada por su equipo de seguridad voluntario, 6 personas mayores de 60 años. Pero con chalecos reflectantes a juego y miradas severas que no encajaban en sus caras. Detrás venían los todoterrenos. Y detrás de ellos, 2 coches patrulla reales de la policía local. Javier Morales bajó de uno.
brazos cruzados. Cabeza ligeramente baja como si estuviera viendo una mecha de fuegos artificiales arder demasiado rápido. Isabel lo vio y levantó la voz al instante. «Agente». Llega justo a tiempo. Necesito que cierren esta propiedad inmediatamente. Javier no respondió. Solo me miró a mí y esperó. Los vecinos se agruparon a lo largo de la valla. Móviles en alto. Voces bajas pero ansiosas. El momento había llegado. Isabel se acercó a mi verja y levantó un megáfono. Atención residentes. Este evento viola los protocolos de seguridad comunitaria. Todos están allanando. Vuelvan a sus casas o enfrenten sanciones de la comunidad y acción policial. Su voz se quebró por la tensión. ¿Por el pánico? Por darse cuenta de que nadie la obedecía. Entonces, con su seguridad detrás, cruzó la línea de propiedad. Y ese fue exactamente el error que necesitábamos. Isabel, dije con calma, dando un paso adelante. Está allanando. Ladró por el megáfono. Soy la presidenta de la comunidad. Tengo autoridad sobre toda propiedad comunitaria. Asentí. Excepto que esto no es propiedad comunitaria. Parpadeó rápido. Eso es mentira. El camino de acceso y la zona de eventos caen bajo servidumbres de la comunidad. Elena se puso a mi lado, sosteniendo una carpeta de documentos. No. No caen. Y usted lo sabe. Isabel hizo una mueca. Es usted abogada. Dirá cualquier cosa. Elena abrió el primer documento. Esta es la escritura original de la finca de la familia Navarro. Registrada en 1952. Actualizada en 1978. Actualizada otra vez cuando Diego heredó la propiedad. Todo el camino del valle. El claro del cortijo y el acceso al lago son propiedad privada. Se la entregó a uno de los voluntarios de seguridad. Los ojos del hombre se abrieron. Miró a Isabel con algo parecido a miedo. Ella intentó arrebatársela. Pero Elena sacó más páginas. Y esto, dijo, es la notificación de investigación autonómica que recibió ayer, confirmando que sus mapas fueron alterados, falsificados y están bajo investigación por presentaciones fraudulentas. La multitud murmuró. Los móviles grababan cada segundo. Isabel se quedó quieta. Pero no había terminado. Todavía no. Apuntó el megáfono hacia mí. ¿Cree que esto me asusta? ¿Cree que el papel me asusta? Yo hago las reglas aquí. No, dije en voz baja. Usted no. ¿Quién se cree que es? Gruñó. Di un paso adelante, sacando una cartera de cuero del abrigo. La abrí. Sello oficial. Placa de alcalde. Mi nombre. Soy Diego Navarro, dije. Propietario de este valle. Y también soy el alcalde del Valle del Olivar. El silencio explotó entre la multitud. ¿Jadeos? Susurros. Todos los móviles acercándose. La cara de Isabel se vació tan rápido que parecía hueca. Usted miente, susurró. Le entregué mi identificación. Presentó 6 denuncias fabricadas sobre mí en mi propia oficina. Falsificó mi firma en un formulario oficial. Intentó dirigir recursos municipales hacia una acción ilegal. Y cada una de sus presentaciones creó un rastro documentado directo hacia usted. Sacudió la cabeza violentamente. No. No.
Esto es una trampa. Está conspirando con ellos. Está abusando de su cargo. En realidad, dijo Javier Morales, dando un paso adelante, lo que está haciendo es cumplir la ley. Uno de los agentes leyó de un documento. Señora Correa. Está bajo investigación autonómica por prácticas fraudulentas en comunidad de propietarios. Acoso. Presentaciones de mapas falsificados y presentación de denuncias falsas a la policía. Otro agente añadió. También se le está evaluando por suplantación de funcionario público y obstrucción. Isabel retrocedió tambaleándose. No. No. Esto no puede estar pasando. Lo hice todo correctamente. Seguí el procedimiento. Elena la cortó. Siguió sus propias reglas. No la ley. Los voluntarios de la comunidad empezaron a alejarse de ella. Algunos se marcharon directamente, deslizándose en silencio entre la multitud. Y entonces llegó el momento en que todo se derrumbó. Doña Carmen levantó la voz desde la valla. Amenazaste mi casa. Amenazaste a mis nietos. El señor Chen añadió. Nos mentiste a todos. Padres. Veteranos. Adolescentes. Residentes mayores. Todos a los que había intimidado. Ahora se negaban a estar a su lado. Isabel dejó caer el megáfono. Golpeó contra la tierra helada. Entonces, en un último intento desesperado, gritó a los agentes. Deténganlos. Todos son criminales. Esta fiesta entera es ilegal. Tengo autoridad aquí. Javier se puso delante de ella. No. Señor. No la tiene. Y con calma deliberada. Hizo una señal a los agentes. Isabel intentó correr. No dio ni 2 pasos. Le aseguraron las muñecas a la espalda antes de que el megáfono dejara de rodar. La multitud no aplaudió. Todavía no. Estaban demasiado atónitos. La justicia no es ruidosa al principio. Es silenciosa. Afilada. Definitiva. La voz de Isabel se quebró mientras la llevaban hacia el coche patrulla. Todos se arrepentirán de esto. Estaba salvando este barrio. Hablé una última vez. Claro, para que el valle entero oyera. No se salva una comunidad aterrorizándola. Se salva protegiéndola. Algo que usted nunca entendió. La metieron en el coche. Todavía gritando. Todavía negando. Todavía desmoronándose. Javier cerró la puerta. El valle exhaló. Entonces, por primera vez en meses, alguien empezó a aplaudir. Solo un par de manos. Luego otro. Y otro hasta que todo el valle aplaudió el momento en que terminó la tiranía. Pero el capítulo no estaba completo porque la justicia no había terminado. Y pronto todo el valle vería qué pasa cuando la verdadera autoridad restaura la paz. El coche patrulla de Isabel apenas se había alejado cuando la primera oleada de alivio recorrió la multitud. No fue ruidosa. Ni siquiera verbal. Fue la tensión compartida abandonando los hombros de la gente. Durante meses había gobernado con miedo, amenazas de papel. Autoridad falsa. Decretos huecos. ¿Y ahora? Con ella fuera. El Valle del Olivar por fin respiraba. Pero la noche no había terminado. La fiesta de Nochebuena. La misma que había provocado toda esta guerra. Todavía esperaba para comenzar.
Me volví hacia las familias del valle reunidas detrás de mí. Los faroles. Las mesas. Las decoraciones que habían tenido demasiado miedo de colgar solo 24 horas antes. Los niños con tazas de chocolate caliente. Sin saber si ya podían celebrar. Elena me tocó el brazo. Diego. Están esperando que digas algo. Miré alrededor. Cientos de ojos. Cansados pero esperanzados. Así que di un paso adelante y levanté la voz lo justo para que llegara. Valle del Olivar. La amenaza ha desaparecido. La comunidad ha sido disuelta por orden de emergencia. Sus casas. Sus derechos. Sus tradiciones vuelven a ser suyas. Silencio. Entonces ocurrió algo increíble. Los niños estallaron en risas. Los padres se abrazaron. Vecinos que no se hablaban desde hacía meses se dieron la mano. El valle volvió a la vida delante de mí. Doña Carmen se secó los ojos. ¿Se acabó? ¿De verdad? Se acabó, confirmó Elena. El Estado se hace cargo de la investigación. Todos los documentos falsificados. Todas las denuncias falsas. Todo lo que presentó será revisado. Tom me sonrió. ¿Y la fiesta? Asentí. Que empiece. En minutos. Las luces del cortijo se encendieron. La música flotó por el claro. El olor a pan caliente y canela se extendió mientras las mesas se llenaban de comida. La mayoría traída en silencio por familias que habían tenido miedo de compartir nada públicamente. Pero esta noche no. Esta noche era la primera noche verdaderamente libre que el Valle del Olivar había conocido en meses. Los niños corrían alrededor del pino gigante. Los adolescentes montaban barriles de fuego. Los mayores se reunían cerca de los bancos, sorbiendo sidra caliente. A lo largo de todo el valle. Algo volvió que Isabel había intentado apagar con tanto empeño. ¿La comunidad? Mientras observaba. Javier Morales se acercó. Manos en los bolsillos. Expresión tranquila por primera vez en días. Buen trabajo. Alcalde, dijo. Sacudí la cabeza. La comunidad lo hizo. Solo necesitaba la verdad. Hizo una pausa. ¿Y ella? Tendrá su día en los tribunales, dije. Cada cargo. Cada infracción. Responderá por ello. Javier asintió. El Estado no está jugando. Ya han llamado al equipo de fraude. Se enfrenta a falsificación de documentos. Suplantación de funcionario. Acoso. Mal uso de canales de denuncia de emergencia. La lista sigue creciendo. Bien, dijo Elena uniéndose a nosotros. Construyó su poder sobre mentiras. Mentiras de papel. Y el papel es exactamente lo que la enterrará. Javier exhaló. ¿Sabes? Diego. La mitad del valle sospechaba que algo andaba mal con ella desde hace años. Pero nadie podía pararla. Eso es lo que cuentan los matones, dije. Hasta que alguien se planta. Y a veces, añadió Elena, ese alguien es un propietario con placa. Javier sonrió. Cuando se extienda esta historia. Va a ser leyenda. Solo que no del tipo que ella quería. Compartimos un momento tranquilo. Viendo a las familias decorar el pino gigante junto al cortijo. Entonces Elena me dio un codazo. Vamos, dijo. Te están esperando.
Subí a un fardo de heno y silbé una vez. Fuerte y seco. La música se suavizó. La gente se volvió. Solo quiero decir una cosa, empecé. Esta noche no es sobre lo que paramos. Es sobre lo que protegimos. Nuestro valle. Nuestros derechos. Nuestras tradiciones y la paz que todos merecemos. Un aplauso recorrió la multitud. No salvaje. No explosivo. Solo cálido. Genuino. Continué. Que se sepa que el Valle del Olivar no se rige por el miedo. No por autoridad falsificada. No por intimidación. Sino por comunidad y por ley. Los vítores subieron más esta vez. Y con eso bajé. No hacían falta discursos. La noche hablaría por sí misma. Horas después. Después de que música y risas hubieran llenado cada rincón del claro. Después de que el último niño se durmiera en brazos de sus padres. Después de que los faroles se apagaran y la noche volviera a quedarse en silencio. Javier se acercó una vez más. Me entregó un sobre pequeño. Un mensajero del Estado lo dejó después de tu discurso. Dijeron que es inmediato. Lo abrí. Dentro había una notificación oficial. Efectivo inmediatamente. La comunidad de propietarios del Valle del Olivar queda disuelta. Toda autoridad transferida a supervisión municipal. La finca Navarro queda reconocida como exenta de cualquier gobernanza pasada o futura de comunidad debido a protecciones históricas de escritura. Elena soltó el aliento que había estado conteniendo durante horas. Eso es todo. La palabra final. Miré alrededor del valle. Mi valle iluminado suavemente por faroles y luz de estrellas. Cumplí la promesa de mi abuelo, dije en voz baja. Tom se unió a nosotros. Habiendo oído. ¿Qué promesa? Que el valle nunca sería controlado por el miedo. Ni por forasteros. Ni por papeleo. Ni por nadie con título pero sin corazón por esta tierra. Asintió. ¿Y la cumpliste? Diego. No la cumplí solo, dije. Finalmente. Cuando la fiesta terminó y las familias volvieron a sus casas. Doña Carmen se acercó con una pequeña lata de polvorones navideños. Me la puso en las manos. Por salvar el valle. Sacudí la cabeza. Por estar a su lado. Sonrió. Una sonrisa real. No la tensa y asustada que había llevado durante meses. Feliz Navidad. Alcalde Navarro. Feliz Navidad, respondí. Mientras se alejaba. El último farol parpadeó. Proyectando un cálido resplandor sobre el lago. Donde el reflejo del valle brillaba suavemente. La paz por la que luchamos. La justicia por la que luchamos. Por fin había regresado. No con fuegos artificiales. No con gritos. Sino con el simple sonido de vecinos caminando a casa seguros en la noche. El valle recuerda a quienes se plantan por él. Y esta Navidad. El Valle del Olivar por fin volvió a estar unido.